El carácter procesual de la acción, la instrumentalización de la acción y la degradación de la política en un medio para algo más nunca ha logrado eliminar la acción e impedir que sea una de las decisivas experiencias humanas o destruir por completo la esfera de los asuntos humanos. Vimos anteriormente que en nuestro mundo la aparente eliminación de la labor, como penoso esfuerzo al que estaba ligada toda la vida, tuvo, en primer lugar, como consecuencia que el trabajo se realizara a manera de elaborar y que los productos del trabajo, objetos para el uso, se consumieran como si fueran simples artículos de consumo. De modo similar, el intento de eliminar la acción debido a su inseguridad y con el fin de salvar los asuntos hermanos de su fragilidad al tratarlos como si fueran o pudieran llegar a ser los planeados productos de la fabricación humana, ha dado como resultado canalizar la capacidad humana para la acción, para comenzar nuevos y espontáneos procesos que sin los hombres no se hubieran realizado. En una actitud hacia la naturaleza, que hasta el único periodo de la época moderna había sido de explotación de las leyes naturales y de fabricación de objetos a partir del material de la naturaleza. ¿Hasta qué grado hemos comenzado a actuar en la naturaleza en el sentido literal de la palabra? Nos lo ilustra una reciente y casual observación de un científico que con la máxima seriedad sugirió que la investigación básica se produce cuando hago lo que no sé que hago. Esto comenzó de manera bastante inofensiva al experimentar los hombres que ya no estaban satisfechos con observar, registrar y contemplar lo que la naturaleza producía y empezaron a prescribir condiciones y provocar procesos naturales, lo que luego se desarrolló en una creciente habilidad en desencadenar procesos elementales que, sin la interferencia de los hombres, hubieran permanecido latentes y quizá no se hubieran realizado. Acabó finalmente en un verdadero arte de fabricar naturaleza, es decir, de crear procesos naturales que sin los hombres no existirían y cuya naturaleza terrena parece incapaz por sí misma de realizar, aunque procesos similares o idénticos sean fenómenos comunes en el universo que rodea a la Tierra. Mediante este experimento, en el que prescribimos las condiciones pensadas por el hombre para los procesos naturales, y les obligamos a adecuarse a los modelos de ideación humana, aprendimos finalmente a repetir el proceso se desarrolla en el Sol, es decir, a obtener a partir de los procesos naturales de la Tierra esas energías que sin nosotros solo se desarrollan en el universo. El hecho mismo de que las ciencias naturales se han convertido exclusivamente en ciencias de proceso y en su última etapa en ciencias de procesos sin retorno, potencialmente irreversibles e irremediables, es una clara indicación de que, cualquiera que sea la fuerza cerebral necesaria para iniciarlos, la efectiva y fundamental capacidad humana que podría originar este desarrollo no es capacidad teórica, ni contemplación ni razón, sino habilidad para actuar, para comenzar nuevos procesos sin precedente, cuyo resultado es incierto, de pronóstico imposible, ya se desencadenen en la esfera humana o en la natural. En este aspecto de la acción, importantísimo para la época moderna, para su enorme ampliación de las capacidades humanas, como para su concepto y conciencia de la historia, se inician procesos cuyo resultado no se puede vaticinar, de manera que la inseguridad más que la fragilidad pasa a ser el carácter decisivo de los asuntos humanos. Esta propiedad de la acción escapó a la atención de la antigüedad en general y apenas encontró adecuada articulación en la filosofía antigua, la que el concepto de la historia, tal como lo conocemos, era extraño por completo. El concepto central de las dos nuevas ciencias de la época moderna, las naturales no menos que las históricas, es el de proceso, y la real experiencia humana subyacente es acción. Solo debido a que somos capaces de actuar,
de iniciar procesos nuestros, podemos concebir la naturaleza y la historia como sistemas de procesos. Cierto es que este carácter del pensamiento moderno se colocó por primera vez en primer plano en la ciencia de la historia, que, desde Vico, se ha presentado conscientemente como una nueva ciencia, mientras que las ciencias naturales necesitaron varios siglos antes de verse obligadas por los resultados de sus logros a cambiar su marco conceptual obsoleto por un vocabulario que es sorprendentemente similar al usado en las ciencias históricas. Sea como sea, bajo ciertas circunstancias históricas se presenta la fragilidad como la característica principal de los asuntos humanos. Los griegos se oponían a la constante presencia o eterna repetición de todas las cosas naturales y su principal preocupación consistía en hacerse merecedoras de una inmortalidad que rodea a los hombres, pero que los mortales no poseen. Para quienes no sientan dicha preocupación por la inmortalidad, la esfera de los asuntos humanos muestra un aspecto diferente por completo, incluso contradictorio en cierto modo, o sea, una extraordinaria elasticidad cuya fuerza de persistencia y continuidad en el tiempo es muy superior a la estable duración del sólido mundo de las cosas. Si bien los hombres han podido destruir cualquier producto salido de las manos humanas, e incluso hoy día tienen la capacidad para la potencial destrucción de lo que han hecho la tierra y la naturaleza terrena, nunca han sido capaces ni lo serán de deshacer o controlar con seguridad cualquiera de los procesos que comenzaron a través de la acción. Ni siquiera el olvido y la confusión que encubren eficazmente el origen y la responsabilidad de todo acto individual pueden deshacer un acto o impedir sus consecuencias. Y esta incapacidad para deshacer lo que se ha hecho va ligada a una casi completa imposibilidad para predecir las consecuencias de cualquier acto o tener un conocimiento digno de confianza de sus motivos. Mientras que la fuerza del proceso de producción queda enteramente absorbida y agotada por el producto final, la fuerza del proceso de la acción nunca se agota en un acto individual, sino que por el contrario, crece el tiempo que se multiplica en sus consecuencias. Lo que perdura en la esfera de los asuntos humanos no son estos procesos y su permanencia es tan ilimitada e independiente de la caducidad del material y de la mortalidad de los hombres como la permanencia de la propia humanidad. El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el resultado y fin de una acción es simplemente que la acción carece de fin. El proceso de un acto puede literalmente perdurar a través del tiempo hasta que la humanidad acabe. Que los actos posean tan enorme capacidad de permanencia, superior a la de cualquier otro producto hecho por el hombre, podría ser materia de orgullo si fuéramos capaces de soportar su peso. El peso es su carácter irreversible y no pronosticable, de que el proceso de la acción saca su propia fuerza. Los hombres siempre han sabido que esto es imposible. Tiene plena conciencia de que quien actúa nunca sabe del todo lo que hace, que siempre se hace culpable de las consecuencias, que jamás intentó o pronosticó que por muy desastrosas, inesperadas que sean, las consecuencias de su acto no puede deshacerlo, que el proceso que inicia nunca se consuma inequívocamente en un solo acto o acontecimiento, y que su significado jamás se revela a la gente, sino a la posterior mirada del historiador que no actúa. Todo esto es razón suficiente para alejarse con desesperación de la esfera de los asuntos humanos y despreciar la capacidad del hombre para la libertad, que, al producir la trama de las relaciones humanas, parece enmarañar su producto en tal medida que el individuo más semeja a la víctima y el paciente que el autor y agente de lo que ha hecho. Dicho con otras palabras, en ninguna parte, ni la labor sujeta a la necesidad de la vida, ni en la fabricación dependiente del material dado, aparece el hombre menos libre que en esas actividades cuya esencia es la libertad y en esa esfera que no debe su existencia a nadie ni nada, sino es al hombre. La gran tradición
del pensamiento occidental acusa a la libertad de atraer al hombre a la necesidad, condena la acción, el espontáneo comienzo de algo nuevo, ya que sus resultados caen en una predeterminada red de relaciones que invariablemente arrastran con ellas a la gente. Quien parece empeñar su libertad en el instante en que hace uso de ella. La única manera de salvarse de esta clase de libertad parece radicar en la no actuación, en la abstención de participar en la esfera de los asuntos humanos como medio de salvaguarda de la soberanía e integridad personal. Dejando aparte las desastrosas consecuencias de estas recomendaciones, que sólo se materializaron en un consciente sistema de conducta humana, en el estoicismo, su error básico parece radicar en la identificación de la soberanía con la libertad, que siempre se ha dado por sentada en el pensamiento tanto político como filósofo. Si fuera verdad que soberanía y libertad son lo mismo, ningún hombre sería libre, ya que la soberanía, el ideal de intransigente autosuficiencia y superioridad, es contradictoria a la propia condición de pluralidad. Ningún hombre puede ser soberano porque ningún hombre solo, sino los hombres, habitan la tierra y no, como mantiene la tradición desde Platón, debido a la limitada fuerza del hombre que le hace depender de la ayuda de los demás. Todas las recomendaciones que la tradición ofrece para superar la condición de no soberanía y ganar una intocable integridad de la persona humana solo son una compensación de la intrínseca debilidad de la pluralidad. Sin embargo, si dichas recomendaciones se siguieran y el intento de superar las consecuencias de la pluralidad tuviera éxito, el resultado no sería tanto el soberano dominio del yo de uno como el arbitrario dominio sobre los demás, o, como en el estoicismo, el cambio del mundo real por otro imaginario donde los demás dejarían sencillamente de existir. Con otras palabras, no se trata de fuerza o debilidad en el sentido de autosuficiencia. En los sistemas politeístas, por ejemplo, incluso un dios, por poderoso que sea, no puede ser soberano. Solo bajo el supuesto de un solo dios, uno es uno y solo uno y siempre será así, cabe que la soberanía y la libertad sean lo mismo. En las demás circunstancias, la soberanía únicamente es posible en la imaginación, pagada al precio de la realidad. De la misma manera que el epicureísmo se basa en la ilusión de felicidad cuando asan vivo a uno en el toro falérico, el estoicismo lo hace en la ilusión de libertad cuando uno está esclavizado. Ambas ilusiones atestiguan el poder psicológico de la imaginación, pero dicho poder solo puede ejercerse a condición de que el mundo y los vivos, donde uno es y aparece como feliz o infortunado, libre o esclavo, quedan eliminados en tal medida que ni siquiera se les admite en calidad de espectadores del espectáculo de la propia decepción. Si consideramos la libertad desde el punto de vista de la tradición, identificando la soberanía con la libertad, la simultánea presencia de la libertad y de la no soberanía, de ser capaz de comenzar algo nuevo y no poder controlar o incluso predecir sus consecuencias, casi parece obligarnos a sacar la conclusión de que la existencia humana es absurda. En vista de la realidad humana y de su fenomenal evidencia, es tan espurio negar la libertad humana a actuar debido a que la gente nunca es el dueño de sus actos, como mantener que es posible la soberanía humana por el incontestable hecho de la libertad humana. La cuestión que surge entonces es la de si nuestra noción de que la libertad y la no soberanía son mutuamente exclusivas no queda derrotada por la realidad, o para decirlo de otra manera, si la capacidad para la acción no alberga en sí ciertas potencialidades que la hacen sobrevivir a las incapacidades de la no soberanía.